La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ayer se realizó la asamblea, una segunda asamblea para revisar este asunto del emplazamiento, una asamblea que registramos periodísticamente como desairada, con muy pocos docentes que asistieron al gimnasio del campus Siglo XXI, y en donde se discutieron algunos asuntos importantes, entre los cuales destaca la nota que llevamos también como principal el día de ayer, sobre es muy probable que la Secretaría de Hacienda, la Federación, retenga 30 millones de pesos a la universidad por el impago, por no cumplir, digamos, las reglas del convenio que tenían con el adeudo del ISSSTE. Entonces ahí está otro problema que se suma a los que ya tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, y que decíamos fuera del aire, se va volviendo esta bola de nieve cada vez más grande y cada vez más veloz, porque va acortando los tiempos de decisión, y que podemos ver que a lo mejor a la mitad del año la crisis financiera vuelva a hacerse presente, ¿no? La insuficiencia financiera. Sí, vemos que, bueno, se pagaron las prestaciones que se tenían adeudadas con recursos del 2018, y esas eran prestaciones del 2017. Si aquí en el 2017 hubo la crisis a partir de septiembre, más o menos se calcula que en el próximo inicio del semestre, en agosto, ya la cosa será una bomba. Entonces sí es complicado, porque ya Hacienda dejó claro que no va a haber ese rescate, o cuando menos así lo ha dejado en distintas ocasiones, pero pues está el proceso electoral, ¿no? No sé qué tanto el rector pueda aprender del movimiento de Javier Corral, en el sentido de que el mensaje, independientemente de las, no sé, pues ni ganó todo Corral ni perdió todo, pero la movilización política, la acción política de estar denunciando las cosas que denunció Javier Corral, pues ayuda, ¿no? La bronca que yo veo es que Corral tiene poca cola que le pisen, y la universidad tiene muchísimos cadáveres ahí y situaciones pendientes que no ha resuelto en lo interno, que le quita credibilidad ante la sociedad, que con el incremento también de los impuestos, pues también hay esa crítica de, pues me quitan un chorro de lana por la universidad, hay que quitar ese impuesto porque no sirve para nada, y en fin, ¿no? Estas cosas que se van generando una opinión negativa de la universidad, cuando lo decíamos aquí, la verdad, la sociedad zacatecana le debemos mucho a la universidad por el desarrollo, por el acceso a la educación de miles de jóvenes de forma económica, ¿no? Sí. Pues traemos a colación con estos temas la expresión que recuperamos ayer de Arteaga Domínguez, de Saúl Arteaga Domínguez, el director fundador de la Escuela de Música de la UAS, ahora Unidad Académica de Artes, respecto de un homenaje que se le va a hacer a uno de los profesores durante 26 años de esta escuela. Y él traía a colación a Ricardo Justiz, nos estamos refiriendo, se le va a hacer un homenaje a Ricardo Justiz el próximo 10 de febrero, el próximo 10 de febrero en el auditorio del Manuel Felgueres, y lo traía a colación él por eso, porque públicamente se ha expuesto casi a la universidad como el enemigo público número uno, ¿no? Como un enemigo de la sociedad, sí. Que no lo es. Él dice, cuando se reclama también presupuesto para hacer las labores de educación, de investigación, de extensión, etcétera, de divulgación que hace la UAS, hay que revisar también la historia y cómo ha contribuido a la movilidad social en Zacatecas, como por ejemplo en el caso de Ricardo Justiz en concreto, tiene hasta alumnos de exportación, o sea, hay zacatecanos
y zacatecanas formados en la Unidad Académica de Artes, concretamente en la licenciatura en violín, estamos hablando, lo vamos a tomar como un ejemplito, digamos, de gente que está trabajando en Argentina, de gente que está trabajando en Estados Unidos, en Europa, o sea, eso ha hecho también la UAS. Entonces, ¿se requiere inversión para eso? Por supuesto que sí, y por eso lo estábamos ligando también al tema de Javier Corral, de cómo cuando hay una presión política y una causa justificada, porque lo era, resulta que Hacienda sí tiene por ahí una cajita de recursos. Extra, estábamos bromeando ahí debajo de la cama, ¿verdad? Tiene su cajita y dicen que no hay, pero sí hay, ¿no? Sí hay recursos. O sea, finalmente Javier Corral consigue estos 900 millones de pesos que estaba reclamando de recursos, que también se ha expuesto, son recursos que Hacienda maneja de manera discrecional, que premia, que él mismo lo planteó así, se ha planteado así, que es la zanahoria o el garrote, según cómo sea el comportamiento, en este caso de los gobiernos estatales. Entonces le dan mayores recursos, o si quieren apoyar, digamos, a un gobierno, pues le sueltan dinerito, y si quieren acotar a otro, pues le restringen, aprietan, ¿no? Y decíamos, ahorita la Secretaría de Hacienda también se ha expuesto, y eso es muy importante, además, también para vincularlo a un tema que ayer fue mediático, cómo la Secretaría de Hacienda se ha convertido ahora realmente en la oficina del gobierno mexicano que maneja las riendas de la política interna del país, ¿no? Cómo ya no es la Secretaría de Gobernación donde se deciden las cosas, donde se arreglan o se negocian, como ya no está ahí, sino en la Secretaría de Hacienda, y ahí hay varios nombres que hay que destacar. Por supuesto, el de Luis Videgaray, que ayer volvió a hacer noticia, sí, con otro escándalo, además muy grave, otro escándalo que exhibe otra vez. Siempre lo vamos a proponer así, porque no somos jueces, somos periodistas, pero en una sospecha fundada de corrupción, una sospecha fundada de corrupción que tendría que ver con que el entonces secretario de Hacienda habría respaldado, asesorado a la empresa china, que finalmente, pero 11 meses antes de que se lanzara la licitación, ¿no? Digamos, poniendo ahí en inequidad a los competidores, ¿verdad? Que había, ¿no? Para y más sobre todo porque fíjate, se cierra la pinza de estos pequeños vacíos que había sobre la casa de Malinalco que dio a conocer el Wall Street Journal, ¿no? Claro. Donde decían, bueno, ¿a cambio de qué? Obviamente se tenía la presunción de que había sido el grupo IGA, pero por otro lado, fíjate la gravedad del asunto. La empresa china es una empresa estatal, sí, ¿no? Que iba a llevar el dinero para financiar. Sí. Y esto es el gobierno federal, encabezado por Luis Videgaray, en lugar de hacerlo a través de una empresa estatal, bueno, ya no hay empresas estatales de construcción, se agarra a los amigos, ¿verdad? Claro. Así es, claro. Es el negocio perfecto. Es el negocio perfecto, ¿no? Entonces ya de ahí, de ese dato se deslinda por qué la casa, una vez más, por qué la casa de la Blanca, de Peña Nieto, la Casa Blanca y la Casa de Malinalco, y claro, de lo que sabemos. Exactamente, ¿no? Porque también podemos ver las declaraciones que han dado los directivos de Odebrecht, cómo negociaban, cómo tenían preferencia con ellos de vamos a hacer este negocio así asado, y va a costar tanto, digamos, ya incluido ese mocho, ya incluido ese soborno que ha tirado presidentes, que ha tirado gente importante en América Latina, excepto en México. Lozoya, ya vemos. Sí, este escándalo debería de ser otra vez. Yo digo que es por eso que Mida, a lo mejor, como dicen, ¿verdad?, es una buena persona, pero la losa de corrupción que su partido representa, y su padrino como Luis Videgaray, claro, una vez más, pues cada semana, ¿verdad?, se esmeran en darle un latigazo para que no crezca. Pues cómo va a crecer el pobre candidato del PRI con ese legado y con esos aliados y con ese partido y con este tipo de gobierno federal corrupto hasta la médula. Pero es muy difícil eximir a mí de responsabilidad. Por eso le dicen también el señor de los secretos, ¿no? Ya hay un membrete por ahí. Es muy difícil que no supiera
decimos hay relación. Aquí el problema, y hay que recordarlo, es que hay relaciones personales de amistad de muchos años, o sea que son un grupo, es un grupo que la aristocracia que tiene hacendaria, operando ¿no? esto que le llamó aristocracia Javier Corral, la aristocracia hacendaria, es un grupo que tiene muchos años Cuidándose las espaldas. las espaldas y operando al interior de la Secretaría de Hacienda en una posición, en otra, pero son posiciones clave Y ha de guiado la temas política clave. económica desde hace más de 30 años. Claro, ¿no? O sea, engranados en esa política, en ese engranaje, digamos, económico, pero también después de una forma muy clara en los negocios turbios, pues, o sea, con información privilegiada, con estas posiciones encumbradas, haciendo negocios Vemos ilegales. como los alumnos ya son los jefes, ¿no? O sea, Pedro Asper, quien recluta a Videgaray, y Videgaray después jala a través de distintas formas a Meade, y Meade con su padre que aprobó el FOAPOA y con la ayuda de Vicente Fox entra al IPADE. No hay en política no hay casualidades, ¿no? O sea, es una formación que este grupo político y económico le ha dado a sus directivos, y que ahora, bueno, francamente, pues llegan a la cúspide del fracaso de una política económica que genera desigualdad y sobre todo violencia, ¿no? Sí. Sí, Y veíamos. rechazo, esta cifra que tú mencionabas, que salió hoy, esta expresión. Está esta de cumbre rechazo. de imagen Y política, comunicación política, además, y aparecen nuevamente los datos de desaprobación al gobierno federal. 8 de cada 10 mexicanos desaprueba por completo la gestión gubernamental federal de Enrique Peña Nieto, encabezada por Enrique Peña Nieto. Son negativos casi todos los números que acompañan a la administración federal, y por lo tanto es difícil, pues, y lo recalcan los especialistas en imagen política pública, que es muy difícil que Meade pueda, pueda levantar. de alguna manera la cosa levantar. tan rara ¿Sabes? es esta declaración de Solá, el español que creó la frase de un peligro para México, pues ya dice que de buenas a primeras Andrés Manuel evoluciona en algo que ya no es un peligro para México y que va a andar ganando por 40 puntos, un poco más. Sí, Que las encuestas hay que tomarlas también con sus asegúnes, ¿no? No, y sobre todo en este momento del proceso, ¿no? Todavía... O sea, no arranca formalmente, ¿verdad? Falta las campañas, pero pues sí, Andrés Manuel parece un personaje imbatible. Hasta el momento le saca más de 10 puntos a Anaya, casi 15 o un poco más, casi el doble. Algunos ubican en 18 puntos a Meade, entonces este trae como 36. Lo malo es que las encuestas no publican los intervalos, metodología, ¿no? ni las metodologías. Entonces, si vieras los intervalos, pues te das una idea más o menos de las desventajas que habría o ventajas. De alguna manera el sesgo que hay, con el que publican la información. Y que hay, ¿verdad? Porque es imposible, la estadística así es, que digas vas a sacar 37. No, vas a sacar de 33 a 39. Ese es tu margen. Porque hay un sesgo, ¿verdad? Hay un margen de error y ahí está tu intervalo. Y eso es lo que se debería de acostumbrar la gente a la publicación de encuestas, no un número tal, sino es de aquí a acá. Entonces yo veo esas complicaciones en el proceso electoral para el grupo gobernante, ¿no? Sí. Que ya también entre ellos parece que se rompió el pacto hasta el momento. Yo creo que una vez que se den cuenta de que Meade o Anaya no tienen posibilidades, pues arriba la cúpula, lo que a veces es mofa, pero realmente existe, es la mafia del poder, ¿no? En el búnker donde decimos el cuarto de guerra, donde está Balleres, donde está Slim, donde está Larrea, donde está Cárraga, pues Gurría de la OCDE, Salinistas. Salinas, esos son los mandones, pues van a decir, pues ¿cuál, cabrón, no? Y ahí a la cargada dura a uno. Porque fíjate, estaba bien interesante el resultado de la encuesta de parametría, porque los independientes no le hacen mella a Andrés Manuel. A quien friega, a quien le quitan, le están quitando votos los independientes, es Anaya o a mí. En el mejor de los escenarios para Andrés Manuel es que participe Margarita. No, yo iba a decir que para mala suerte de los detractores de López Obrador, la candidatura de Marichuy no convocó
quizás ahí pudiera haberle causado, digamos, alguna merma, vamos a proponer así, pero no ha tenido, digamos, la convocatoria para esto. Y sí, estas otras candidaturas independientes, por su atomizan sesgo ideológico, ideológico, sí. Pues más bien le pegan a estos otros dos candidatos. Qué curioso, o sea, se equivocaron ahí los inversionistas, La debieron estrategia. haberle... Es que así funciona esto, ¿no? Así funciona esto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.